Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Somos Sigi. Clínica Psicológica en Línea. Somos Sigi. Acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcast escuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcast escucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Hoy se acaba la tiranía! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Hoy se acaba la tiranía! Sea usted bienvenido, querido podcast escucha. Está usted comenzando este capítulo con este coro. Si usted fue o no ha visto Malcolm el de en medio, hay un capítulo maravilloso donde justo se da una revolución. Así es. Hay una revolución, hay un cambio, hay ahí un golpe de estado a un régimen opresor que pues tenía sus tejes y manejes, ahí tenía lo suyo, pero al final del día, régimen. Opresión ahí. Por eso, además, comprendiendo del título de este capítulo, nos pareció más que adecuado el comenzar en este podcast, en el mejor podcast de psicología que usted puede escuchar, que puede encontrar y que está siendo compartido copiosamente en diferentes plataformas y de persona a persona. Porque es verdad, ya hemos cruzado el charco, hemos llegado hasta Medio Oriente con estos saberes que normalmente solo suelen contenerse, a veces en un espacio geográfico muy chiquito, pero ya, gracias al internet, estamos cada vez más lejos. Como en todas las ocasiones no me encuentro solo, ya cantaba coro conmigo la vocecita cantarina de la vieja conocida y la conocida vieja de la bruja piruja de la maestra Ivette Estrada. ¿Qué onda, maestra? ¿Cómo estás? Bien revolucionaria, camarada. Camarada, híjole. No, Se nota el hype de venir de ver Anastasia. Y aunque no nos están pagando por esto, por favor, váyala a ver. Váyala a ver. Yo chillé, yo lloré, sufrí, me enojé y heme aquí. La maestra incluso está grabando con su gorra del musical. Exacto. Pero si puede, si existe, o César, ponlo al 2x1, no seas cabrón, por favor. ¿Estás lista para hablar de este capítulo? Uf, listísima. ¿Como mosquita? Claro. Pues, ¿a ti te mueve este tema? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Sencillo, porque yo creo que es un tema bien importante que todo ser humano debe de hacer. Debe de vivir, debe de pasar. Debe de vivir, que es un proceso necesario. Proceso importante. Importante en la vida, de atravesar, y que estamos en una cultura que no ayuda al proceso, sino al contrario. Lo alenta. Lo alenta o lo atrofia. Sí, lo promueve. Exactamente. Pues ahí está, vamos a darle. Capítulo número 105. Lo difícil de desafiar la voluntad paterna. La voluntad de los padres. De los padres. La voluntad de los progenitores. El ideal, las ideas, la ideología, la demagogia de nuestros padres, de papá y mamá. Entonces, yo creo que la primera pregunta con la que habríamos de comenzar, de poner ese primer pie, sería ¿está malo desafiar a nuestros padres? ¿Es malo desafiar a nuestros papás? Pues yo creo que no.
que eso es tan necesario. Yo sé que no. Yo sé que no. A ver, ¿por qué? Pues mira, pensando un tanto como en estas cuestiones del desarrollo, Ajá. Cuando llegamos más o menos a la preadolescencia, ¿no? Entre Yo creo, los 10 y bueno, los 12. no, antes de eso yo creo, recordaba este capítulo del no, ¿te acuerdas? Claro. Lo pensaba como lo iba relacionando porque yo creo que siempre estamos desafiando la autoridad desde que estamos bien pequeñitos, ¿no? Cuando aprendemos, decíamos esa vez, cuando aprendemos a decir que no, y que una de las primeras cosas que aprendemos a hacer es a negarnos. Claro. Y entonces, bueno, siguiendo como este proceso de desarrollo, más o menos por ahí, o sea, constantemente a lo mejor vamos desafiando, vamos negando a hacer ciertas cosas, pero bueno, en cierta edad los padres tienen mayor poder, control y podemos ser más obedientes. Sin embargo, cuando llegamos más o menos a la preadolescencia, por eso de los 10, ¿no? Que bueno, hay Más autores que dicen que empieza a los 9. Ahí un poco empezamos a ver un cambio, ¿no? En los hijos, que ya no puedo controlar tanto. La cuestión es cuando llegamos a la adolescencia y entonces ahí viene la rebeldía. A partir de los 2. Exacto, empieza la rebeldía, es donde los chamacos se salen del huacal, ¿no? Híjole. Y empieza a ser un pain in the ass. Híjole, por si mano. usted no entiende, un dolor de huevos o de cabeza, ¿no? De lo que usted quiera, pero duele. ¿Por qué? Duele tener al adolescente Exacto. en casa. Porque ahí empieza el proceso de la rebeldía. Empezamos a cuestionar, no sé, yo me acuerdo, cuestionar a veces, muchas veces quizás yo no lo expresaba, pero yo sí me preguntaba como, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué no lo hace mi hermano? ¿O por qué? Y él, yo me acuerdo eso que ahora lo reconozco y respeto mucho. Yo antes la veía como, ay, ¿cómo es que está diciendo eso? Y desobedeciendo. Yo creo que algo que yo respeto ya viendo, ¿no? A la al distancia. pasado. Exacto, a la distancia. Esa mirada es que él retrospectiva. sí lo ponía sobre la mesa. Y claro, como adolescentes no lo vamos a poner de la mejor forma, a lo mejor de manera asertiva y demás. Y yo recuerdo como ser reprimido, ¿no? En el sentido en el que porque generaba como discusión, porque cómo es posible esto, ¿no? O, Esas ideas transgresoras. exacto, entonces yo creo que es un proceso que solito viene, porque yo creo que es un proceso que solito viene, que es parte del crecimiento de cualquier ser humano y que, pues bueno, nos va a ayudar a irnos diferenciando, ¿no? Que yo no soy una extensión de ti, soy alguien totalmente distinto. Pues creo que en algún momento lo decía Julieta, Julie, cuando hablábamos un poco acerca del análisis transaccional. Exacto. Y ella nos compartía que a partir de los entre los 0 y los 12 años, es difícil que nosotros logremos tener la capacidad de comparar desde nuestra perspectiva con lo que sucede en el mundo. La siguiente semana nuestra invitada nos ayudará a entender muchas cosas al respecto del pensamiento, pero a través de ello es que también, o sea, la rebeldía no se ve como tan marcada como a lo mejor se nota y se siente durante la adolescencia, porque entonces ahora sí empiezo a tener una capacidad de comparación, de análisis más compleja, en donde ahora sí a lo mejor cuando me dices lava los trastes y siempre los he lavado, de repente volteo a ver a mi carnal y lo veo ahí echadote y digo yo como de ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O más aún, o sea, cosas como más complejas, o sea, a mí lamentablemente ya me sucede que la música de la chaviza, de los jóvenes más jóvenes de 20 para abajo, de repente ya no me parece la música como más adecuada. Ya mis canciones ya entran en viejitas. Híjole. Yo me acuerdo que cuando estaba escuincle, los oldies, lo que normalmente encontrábamos en Universal Stereo, que eran las viejitas, o sea, eran canciones de 20, 25 años. Ahora ya las mías ya también algunas son de 20, 25 años. Los hits que yo escuchaba a los 2000 ya tienen 20 años de antigüedad. Entonces, hasta esa parte, o sea, es que tu música
¿Qué clase de música escuchas? O sea, ¿o por qué te vistes como te vistes? A mí me tocó la época de los emos. Ah, ¿sí? ¿Y tú fuiste emo? Lamentablemente no. Me gustaba, me gustaba y compartía los ideales de los emos. Ah, ¿sí? Pero no era emo. O sea, hablando de desafiar la voluntad paterna, yo creo que a mi papá jamás le hubiera gustado que yo me hubiese dejado el cabello de esa manera. Sí, tapándote la mitad de la cara. Pintarme los ojos y entonces ser un ser oscuro y depresivo. No, pues no. Me lo hubiera quitado a gritos, ¿verdad? Entonces, creo que desde ahí comienzan a ser algunas de las primeras pautas que dentro de lo que pudiésemos decir adolescencia es normal. Porque también es el entender nosotros como jóvenes que seguimos sin poder comprender muy bien si lo que estamos haciendo es saludable o no para nosotros. Pero ahí también hay una fina línea que realmente nos separa también y que pega un poco a nuestros padres. Creo yo que es también una cuestión evidentemente de generaciones, en donde también de verdad ellos pueden tener la razón de ¿esto es verdaderamente saludable? Creo que comenzamos a rayar más en la cuestión de, en lugar de pensar, creo que en qué tan saludable es o no, nuestros padres a veces comienzan a caer en el es correcto o no es correcto. Sí. Y es que, fíjate, es que me remite como mucho a la cultura, ¿no? Y pensando, hay un libro bien interesante que si todos pudiésemos leer sería maravilloso, que se llama Etnopsicología del Mexicano. A ver, espérate. ¿Qué es etnopsicología? ¿Qué es la etnología? Es que es un término que se escucha así como a pantalla pendejos. Y entonces vamos a deconstruir el término, porque pues sí, la neta. Fíjate, aquí encuentro una definición. Dice: la etnología es el estudio de los seres humanos en su variedad de manifestaciones culturales contemporáneas. Ok, mira, yo encontré el de etnopsicología. Dice que es el estudio de la manera de ser y comportarse un pueblo partiendo desde la cultura. Exacto. Ok, entonces, ahora sí ya. Justo, o sea, la etnopsicología del mexicano, justo podríamos traducirlo de cómo es nuestro comportamiento como mexicanos. Nuestra conducta como mexicanos a partir de nuestra cultura. El autor es el doctor Rogelio Díaz Guerrero. Un besote hasta el cielo. Exacto, porque ya falleció. Ya partió el condenado. Pero es un libro bien interesante porque él estudió básicamente mucho de la cultura del mexicano y entonces algo que nos define mucho como cultura es el famoso paternalismo. O sea, el paternalismo es esperar que una figura de autoridad dirija nuestra vida, ¿no? Dirija nuestra existencia. Exacto, nuestra existencia. ¿Y cómo es que funciona el paternalismo? Porque hay obediencia, ¿no? Tal cual, sí. Y, o sea, es como verlo como en chiquito, como lo estamos diciendo en una familia. Es papá o mamá o los dos y entonces van a dirigir mi conducta. Si lo vemos en macro, por ejemplo, pues es el presidente, ¿no? Como el presidente tiene que resolverme. Exacto. No importa quién sea, pero las figuras de autoridad tienen que resolverme. Entonces, figuras de autoridad. Sí, figura de autoridad. Entonces, yo creo que, o sea, lo retomo porque creo que pasa mucho en las familias, ¿no? Como bien dices, viene de lo que es correcto e incorrecto, considerándolo también desde el punto de vista de los papás, ¿no? ¡Claro! Y que entonces creo que al final, desde la crianza, pues ahorra mucho si tengo un hijo obediente. Porque no tengo que estar lidiando, ¿no? Con sus desmadres. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene, como hemos hablado, este proceso de adolescencia donde empieza la rebeldía, que es un proceso normal. Y generalmente ese proceso es censurado, ¿no? Claro. Es de no, muy mal, te juntas con otras personas, o el culpable es el novio o la novia, o los amigos, ¿no? Esos amigos, sí, exacto. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Y además los argumentos, a mí es que porque no es correcto, pero ni siquiera te dan como un argumento
válido y entendible para mí como adolescente. Exacto. O sea, porque me queda claro que si ellos lo piensan desde su lógica, desde su rúbrica, por supuesto que tiene todo el pinche sentido del mundo. Exacto. Pero necesito compartírtelo a ti, adolescente testarudo y terco, que esto que estoy haciendo para ti y por ti tiene un orden. Claro. Pero Aunque como adolescentes no se va a entender, o sea, generalmente no entendemos. Yo les digo a los papás de los adolescentes con los que trabajo y con los que hace muchos años yo trabajaba con adolescentes, okay. Era mi mayor población en consulta, y que yo les decía es que la retribución o ver, no retribución, sino ver el trabajo de crianza que se ha hecho, realmente los frutos los vamos a ver cuando los hijos son adultos, porque quieren que el hijo entienda o que se centre en la escuela porque le nazca al adolescente que claro, mira, esto es lo que más me conviene, más que querer irme a la fiesta con los amigos, no, me conviene quedarme a estudiar para el examen. Y ese es el tema, los papás quieren que los hijos lo vivan así, como adolescentes no se va a entender así, pero que si se hace una crianza no desde ahorrarme el tiempo, porque además estos argumentos de ¿y por qué no? Porque lo digo yo, ¿no? Esa gran y maravillosa escena de Matilde donde le dice, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy grande, tú pequeña, yo soy listo, tú tonta. Así es. Creo que engloba mucho del malestar. De hecho, por eso existe Matilde, o sea, claro. Un poco desde esa parte. Claro. Que no todos los padres saben ser muy buenos padres. Exacto, y que entonces te decía que creo que el paternalismo y la obediencia viene muy bien porque ahorra mucho trabajo, ¿no? De hacer, de lidiar con, a ver cómo le explico, quizás no lo va a entender, pero que sepa que es por ahí, porque en algún momento lo va a entender y le va a caer el 20, ¿no? No, incluso yo sí pienso que los adolescentes sí lo entienden, solo que ponerlo en práctica y en sus propias palabras pues no es tan divertido. Porque además también, o sea, si a veces como adulto debo de tener autocontrol para no comprarme eso que sé que no está bien, y lucho conmigo mismo y mi propio malestar al respecto de si lo hago o no lo hago, ahora pienso en el adolescente que genuinamente sigue en el desarrollo de sus propias autorregulaciones en todos los sentidos. Claro. Y fíjate, pensando el por qué es importante desafiar, ¿no? La autoridad de padre, madre, cuidadores, etc., porque es algo, voy a utilizar el término técnico porque creo que es importante, nos autoafirma, o el término es autoafirmación. Okay. Es decir, tener esta capacidad de poder saber y vivirme desde ahí, que yo tengo la capacidad de pensar, de analizar y de decidir qué es lo que viene bien a mi vida. Claro, en el proceso de adolescencia, pues todavía, también por cuestiones de desarrollo cerebral que hace que no pensemos, por ejemplo, tanto en las consecuencias y demás. O en los riesgos. En los riesgos también. Pues claro que sí podríamos cuestionar que a lo mejor las decisiones que quiere tomar él o la adolescente, pues no van a ser las mejores. Y no implica que se tiene que dejar así, sino yo creo que sería importante que aprendiéramos a cómo utilizar esa rebeldía y ese desafiar la autoridad para el beneficio. Un ejemplo. Encauzarlo, ¿no? Exacto, encauzarlo. Un ejemplo típico, okay. La fiesta, que es bien lejos y que entonces el chavito quiere regresar a las 3 de la mañana, ¿no? Y los papás dicen, no, sí vas, pero yo voy por ti a más tardar a las 12. No, pero mira, yo quiero ir, y generalmente, no, y si te parece, y si no, di que te estoy dando permiso, te estoy ¿no? dando para chanza. Ir. En lugar de eso, yo creo, o sea, es invitar al diálogo, o sea, preguntarle al adolescente, a ver, dime tus argumentos del por qué quieres. ¿El para qué? El por qué y para qué, bueno, regresar a las 3 de la mañana. Okay. No es porque pues se va a cumplir eso. La idea es el diálogo y llegar a acuerdos, porque cuando yo hago esa pregunta, estoy forzando al adolescente a que piense,
a que le gire la ardilla, ¿no? Y que entonces, aunque el argumento diga, pues porque a las 3 de la mañana es cuando empieza el ambiente, ¿no? Y están todos mis amigos y va a estar más prendida la fiesta, ¿no? Pues yo podría como adulto decir, bueno, para mí ese no es un argumento, pero yo también decirle por qué me parece conveniente ir por él o ella a las 12 de la noche. Entonces, la idea del diálogo y de escuchar y preguntar es justo que empiece el adolescente a pensar, generar una capacidad de análisis y reflexión. Porque ¿cuál va a ser el impacto más adelante? Que entonces crecemos siendo adultos, que analizamos, que pensamos, que comenzamos a saber medir riesgos, que entendemos que no se hace nada más por joder, que de verdad hay un trasfondo de las cosas. Exacto. Y que justo la autoafirmación es esa, la autoafirmación es saber lo que quiero, por qué quiero eso, lo que me conviene, lo que no. Y porque no sé, a ti, o sea, a todos los colegas van a estar de acuerdo conmigo. ¿Cuántas veces no nos ha tocado trabajar con adultos, o sea, ni siquiera adolescentes, adultos, ya que por edad uno pensaría que tiene claridad que quiere en la vida, que sabe elegir pareja, ¿no? Todo eso. Y que entonces te llegan a consulta y ven, yo de pronto hago de pronto este ejercicio de quizás cierro un instante los ojos y solo escuchando el discurso parece que tengo un adolescente en sesión. Sí, nos quedamos ahí. Y ya abres los ojos y tremenda barbota, ¿no? Que de pronto tiene, o ya con este ganas, peludote, ¿quién es? Exacto. Sí, ese es el impacto y lo importante de desafiar la autoridad. Es que incluso, tal cual como lo dices al respecto de esta autoafirmación, tiene que ver con la manera también en la que yo me voy a ir desenvolviendo espacios más adelante. A veces pareciera que uno no siente que haya efectos negativos a largo plazo, porque hablando de lo que es diferente entre la posibilidad de lo saludable y lo correcto, ¿qué pasaría si a mí todo el tiempo me están filtrando mis papás a partir de su visión específica de las cosas, el mundo? Al nivel en donde a determinada edad yo no puedo hacer algo si no les pregunto si me dan permiso. O sea, yo no sé cómo lo vivieras tú. Ajá, yo no sé cómo. Correcto, incorrecto. Sí, yo no sé cómo lo vivieras tú. Estas son como de esas cosas porque yo hacía lo correcto. O sea, yo me construí, me desarrollé a partir de lo correcto. O sea, tenía 24 años y de repente todavía pedía permiso para ciertas cosas. Yo no sé cómo funcionan determinadas familias. De repente me doy cuenta y ahora yo insto a mis pacientes de repente de esas edades que es como de, güey, no pides permiso. Avisa. O sea, más aún si ya trabajas, si cumples con lo mínimo necesario requerido para... Porque también creo que nosotros tenemos que aprender a enseñar a nuestros papás a que ellos ya no pueden tener todo el control de las cosas. A que aunque es cierto que tienen una sabiduría y una sapiencia más allá de cualquier grado académico, tienen esta jiribilla de vida, ¿cómo dicen? Esta escuela de vida. También es como el enseñarles que nosotros también vamos adquiriendo esas experiencias. De hecho, creo que me parece que en el momento en el que a veces no somos tan desafiantes hacia nuestros padres, nos perdemos de ciertas experiencias que nos permiten descubrir cosas de nosotros mismos. Claro. O sea, imagínate que mis papás toda la vida van por mí a la escuela, incluso hasta la universidad, y jamás digo qué bueno y qué bendición que no me haya tenido que tener que subirme al metro, pero entonces de repente necesito subirme al metro y me aterra a mis 20 y tantos años. O sea, qué bueno y qué chido si sería que me dieran un carro y que entonces no hay pedo. Pero incluso hasta yo lo pienso así. ¿Qué tal si siempre me han llevado y ahora cuando me dicen, no, pues toma el carro y vete, me aterro? ¿Cómo le hago? Claro. Ay, no me quiero subir al periférico porque no sé cómo manejar en periférico. Pero güey, ¿tienes carro? No, pero pues mejor no. O me tardo mucho, pero pues si puedes tomar la supervía, ¿qué pedo? No, porque no sé cómo manejar ahí. Porque mi papá o mi mamá me decían, no, es que no estás listo para ello. Pero jamás me dicen cuándo estoy listo.
Es que fíjate, es bien curioso. O sea, ¿dónde? Sí. ¿Dónde me dicen que estoy listo, chingada madre? Justo es bien curioso porque yo me acuerdo, los papás dicen mucho, como es que yo quiero, o sea, como que voy a soltar más a los hijos cuando yo vea que están listos y preparados. Ajá. Pero paradójicamente, para estar listo y preparado, necesito que me vayan soltando, ¿no? Ciertas Para cosas. que yo vaya aprendiendo y entonces decir, perfecto, ya está listo. Y ahora sí, suelto todo, ¿no? Date. Pero entonces no lo hago porque no lo veo preparado y le voy a permitir hasta que lo vea preparado. Y que fíjate un poco, yo lo pienso así. Yo creo que son varias cosas. Parte quizás es esta gana de que los hijos no pasemos por momentos complicados, o sea, a veces como los que pasaron nuestros padres. Exacto, Pues, sí. que creo que al final viene desde ahí, ¿no? Como Sí, no, yo sin la duda. pasé de tal forma, tal vez no la pasé tan lindo y no quiero que mi hijo la pase mal y que hasta lo podría ver desde ahí como un gran acto de amor, ¿no? Ajá. Pero también Hay una ese advertencia amor, en este cuento. puede terminar siendo muy violento porque justamente a lo que lleve es incapacitar a que porque a veces tenemos esta idea mágica, ¿no? De que conforme ya un día cuando crezca va a saber decidir porque pues ya creció. Se maduró, ¿no? Exacto, y que no es algo que por arte de magia se dé, sino es algo desde el día 1 que nace, se va construyendo y que yo como cuidador o como tutor, es mi responsabilidad, es parte del paquete, también darle todas esas herramientas para que entonces cuando veo que va tomando decisiones, y ojo, yo lo pienso así, yo creo que no, el adulto no es como tal aquel, déjame lo pongo así, como que toma correctas decisiones. A veces las decisiones podrían no coincidir necesariamente. Ajá. con lo que se piensa en general. Pero en el momento en que tú la tomas y sabes por qué y para qué y estás convencido, yo ahí digo, ese es un adulto. Aunque diga, sí, yo me quiero gastar mi pinche quincena en esto y sé que no voy a comer o voy a comer puro atún, o bueno, la tuya también está carísimo, pero bueno, pura sopa Maruchan, ¿no? Si se hace cargo de eso al decir, sí, sé que fue una mala decisión, tal, estoy dispuesto a comer sopa Maruchan el resto de la quincena, para mí, digo, ese es un adulto bien construido. Aquel que sabe hacerse responsable. Ay, es que entonces, ¿cómo me gasté? Porque implica que no tiene autocontrol, que no tuvo muchos elementos. Pero fíjate, y ese solo, pienso yo que solo es el principio, porque hay cosas que también hacen que cueste muchísimo más trabajo el trascender el poder desafiar las cosas. Justo, ¿tú qué crees que lleve a que cueste trabajo? A que es que yo me imagino, no, yo sé que pueden ser el hecho de que no tengo una claridad de cuál es ese camino que yo me puedo formar. O sea, yo hoy descubro que a veces necesito la inspiración de otros. Ok. Para entender la inspiración. Ajá. La inspiración de otros para entender que la forma en la que puedo llegar a algo es más allá de lo que me dicen mis papás. Ok. Pero no significa que va a ser como esas personas Sí, de las claro. cuales me estoy inspirando. Y eso solo lo puedo adquirir a través de la experiencia. Algo en lo que yo me aviente a hacer. A veces uno quisiera que fuera lo más medido posible. Yo de repente vivo cosas y se los digo a mis pacientes. A veces uno quiere que aprender ciertas cosas no tengan que ser de la manera en la que de repente suceden. Pero mira, pues ya las aprendimos y chinga su madre. Pero, por ejemplo, hay cosas que pueden ser más complejas para desafiar. Una de ellas, me imagino, vivo o vengo de una familia en donde todos son de determinada carrera profesional. Ujú. Y ellos tienen la razón de mi devenir futuro. La parte de la religión, o sea, la religión permea mucho también la cultura y las formas de pensar en mi familia. Entonces, fui a ver con mi esposa una película maravillosa, creo que tú también la viste, que se llamaba Lo que ellas hablan, que era de estas mujeres que se dan cuenta que sufren sí. abuso Sí. en su comunidad,
Amish, ¿no? Ujú. Y entonces dicen ellas, o nos vamos o nos quedamos. Sí. Ese es como el dilema Al ético, que se moral al que se enfrentan. enfrentan. A mí me parecía impactante cuando decían, ok, sí, es irnos, pero yo no conozco nada más allá de Ujú. esto. ¿Cómo sé que desafiar estos preceptos que hemos venido heredando y construyendo a lo largo de la vida, de verdad no nos va, y ahí lo decían, no va a ser que Dios nos castigue? Ujú. ¿Cómo sé o cómo comienzo a aliviar la angustia o la tensión que me produce? La idea que pueda Sí, tener ¿no? de que Dios, ¿qué tal si yo no obedezco a mis padres, Dios me va a castigar? Ajá. O la existencia, o qué tal si lo que estoy haciendo no está bien o no es el camino seguro, no es el camino adecuado. A veces creo que por eso buscamos estas figuras. Yo pienso que en lugar de pensar en cómo inspirarnos, que nos validen. Ahí es donde pienso yo que hay un sesgo por ahí, pero eso es lo que lo vuelve difícil. Ujú. ¿Qué tal si hay algunas cosas que me hacen temer a un castigo, Claro. a un fracaso, a un error? Y que entonces peor aún, y que a mí me parece, yo sé que esa es como una parte muy significativa, que me hagan tener que volver, entre comillas, al resguardo de mi núcleo familiar. Y fíjate, pensando como en lo que es complicado Ajá. y que creo que lo vas mencionando, pero lo quiero poner así como muy, muy puntual. Yo creo que parte de lo que hace difícil desafiar, ¿no? La Ajá. autoridad de los padres son estos sedimentos o constructos o introyectos, ¿no? Como o ideas que tenemos de lo que es ser un buen hijo, porque nuestra cultura va desde ahí. Sí, hablando de esto, claro, de la etnopsicología. Y que mucho tiene que ver con la... parte de mi proceso era el miedo a dejar de pertenecer al núcleo familiar. Es decir, volverme la oveja negra o que ya no me quisieran, Por favor, que haya más ejemplo, ovejas ¿no? negras. Es que sí, porque ahora lleva como también, perfecto, eso lo dijiste, genial. ¿Qué tal si ya no me quieren? ¿Qué tal si ya no me quieren? Y yo lo pienso desde mi experiencia, pues eso no pasó. Pero sé que hay familias en las que sí pasan, que literalmente... Pero incluso, fíjate, hasta permíteme que te interrumpa así porque... Pero yo no sabía que no iba a pasar hasta que me di cuenta que no pasó. Exacto. O sea, sí, el tema es que hasta que no nos atrevemos a hacerlo, no sabemos realmente qué va a pasar. Y ahora que sí. eso es lo que genera, y que es lo que has dicho, ¿no? Lo que lo hace también complicado es la incertidumbre a la cual nos encontramos, no solo por ver si me dejan de querer o no, si dejo de pertenecer o no. Muchas veces también parte de mi proceso fue quizás sentir culpa, ¿no? Sentir culpa me voy a poner aquí, no sé si está escuchando a mi papá, un besote, pero por ejemplo, cuando yo me independicé, yo me acuerdo que él me decía, es que me abandonaste. Y era como bien fuerte para mí. Yo sí me cuestionaba de decir, ay, en la madre, a lo mejor sí estoy haciendo mal. Y me acuerdo que en ese entonces le preguntaba, ¿no? A una secretaria de un lugar donde yo trabajaba. Ella ya estaba cerca de los 60 años, tenía un hijo, ¿no? Que todavía, bueno, vivía con ella y demás. Y me acuerdo que yo le preguntaba, le decía, ¿Neta oye, lo estoy abandonando? o sea, ¿estoy haciendo mal? Era como que yo Por quisiera favor. que alguien me dijera sí, no, porque me hacía dudar de mí misma. O sea, y según desde mi experiencia, no era algo negativo. Es más, era algo necesario. Yo ya sentí esta gana de... Vámonos. De demostrarme, de poder demostrarme que aunque fuera algo pequeño, tal, ¿no? Yo podía empezar a brindarme esa vida y esas cosas, sostenerme a mí misma. Y entonces cuando yo escuchaba este comentario era, ay, en la madre, ¿no? O sea, sí me hacía sentir culpa y me acuerdo, y en terapia lo llevaba, pero yo preguntaba a más gente, más o menos de la edad de mis papás. Yo me acuerdo, ay, Dios mío, hasta me... Ay, Dios mío. Ella misma me decía, no, hija, yo creo que no. Y también le agradezco porque me hacía ver por otro lado que
para él podía estar siendo muy difícil, porque ella me decía, es que hija, hay escuela para padres para cuando los hijos son chiquitos, pero sí necesitaríamos los papás escuela para padres Cuando los hijos crecen. de hijos adultos, porque no dejamos de ser papás y creo que es importante cambiar ahora cómo ser papá o mamá de hijos adultos. Y entonces yo recuerdo enfrentarme a eso sí con miedo, a dejar de pertenecer, a sentirme sola, a sentirme culpable de que yo estaba haciendo algo malo y que estaba abandonándolos, ¿no? Fíjate que a mí me pasa a lo mejor como lo contrario. O sea, yo creo que a mí que me costó siempre mucho trabajo, o me costaba un poco más de trabajo el como buscar esa pertenencia. Si algo les agradeceré y les reconoceré profundamente a mis papás es que en el momento en el que yo estuve listo para irme, nunca me detuvieron. O sea, me queda claro que les dolió y lamento esa parte, aunque es parte del ser padres. Pero jamás hubo un no te vayas, no hubo un estás seguro, piénsalo bien. Fue como un, no sé, ahora tal vez hasta yo pienso, debí haber visto lo más seguro posible o lo más seguro, porque nunca fue como un estás seguro, lo pensaste, fue como un si tú estás seguro, si estás, esa es tu decisión. Si así lo quieres, adelante, nosotros te apoyamos. Yo creo que mi mamá fue la que generó un poco más de resistencia. Ahí yo creo que conecté muy bien con mi papá y ambos nos miramos y supimos que estábamos muy, muy seguros de ello. Mi mamá era la que yo creo que sí, como que como que sí, como que no, como que más o menos. Y a la hora de la hora, el día que ya me fui con mis cajas de huevos San Juan. Sí, estaba, pero que se chille. O sea, creo que mi mamá no lo vio hasta que ya estaba yo. Sí, hasta que ya te vio tal cual de ya, ahí, sí, es real. Sí, o sea, pero realmente, y que a veces también lo pienso. Creo que hasta el hecho de a veces haberme acompañado como me acompañaron, creo que para mí fue como una liga que se jala, y de repente me di cuenta que me podía subir en ella. Ok. Y que eso fue como el soltarme para aventarme al mundo. A pesar de que mucho tiempo siempre fui como el de pedir permiso, el de avisar todo el tiempo, el de como de ser demasiado buen hijo, dándoles mucho gusto. Incluso ya lo he platicado en otros momentos, no necesito ahondar más en ello. A mí me parecía que lo que ellos me decían del yo ser ingeniero, ser químico, era como el camino al éxito, y yo me lo tragué durante 6 años. O sea, mi prepa es como un monumento en algún momento yo me compré mucho esa parte en donde el desafiarlos y decir yo no quiero hacer esto, no era nada para eso. Claro. O sea, ese es un monumento a mi necedad, en realidad, de no escucharme a mí, de no autoconfirmarme. Sí. O sea, de no de verdad escucharme y darme cuenta, güey, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí. O sea, porque pude haber vuelto a hacer el examen, me pude haber ido, yo creo que tal vez a un CCH, una prepa, después de 6 años, no hubiera habido tanto problema, pero no, para mí era como esto. Y ese creo que eso es un parteaguas, ese momento en el que yo decido ser lo que hoy soy, fue como el mayor desafío. Y creo que ese fue el camino. Y fíjate, yo me identifico y también lo he contado, ¿no? Yo era esta hija obediente y sí, o sea, sí lo cuestionaba, pero nunca lo ponía, o sea, era como interno mi proceso, pero nunca desde el rebelarme. Cuando ya yo empecé a tener, me acuerdo muchísimo, yo empecé a tener gastritis desde los 13 años, desde que estaba en secundaria. ¿No? Y luego en la prepa gastritis y colitis. Y ya cuando entré a la universidad, sí me acuerdo haber ido al gastroenterólogo, siempre iba yo acompañada, mi mamá me acompañaba, pero en algún momento iba yo sola. Y me acuerdo que evidentemente me decían, eres como bien aprensiva, tal, no sé qué. Pero me acuerdo que ese gastroenterólogo me decía, es que me gustó ese gastroenterólogo porque sí mencionaba con mucho de las emociones, y que entonces él me decía, es que tienes que aprender a rebelarte, ¿no? Porque si no, esto va a acabar con tu salud tal cual. Y entonces me acuerdo que ahí lo empecé. También coincidió que justo estaba yo en la carrera, empezando en la carrera, y yo creo que psicología es una carrera bien fuerte, bien bonita también, porque
es bien padre ver, ¿no? Los temas y las teorías, y creo que es inevitable como comparar, ¿no? Con tu historia, con ¿Qué tu chingada familia. está pasando aquí? Y que entonces yo me acuerdo que me empecé a revelar. Sé que para ellos pues quizás no fue tan lindo. Tan padre, pero me acuerdo que uno de mis primeros actos de rebeldía era, fue, yo empecé a andar con una persona, o sea, de mis primeros novios, y me llevaba 10 años, ¿no? Y entiendo, o sea, ahora también a la distancia yo comprendo que pues para mis papás no fue sencillo mi hija de 20 de no como de 30. revelarme, o sea, como además revelar eso, pero además el de yo ser bien obediente y de pronto revelarme, y claro que decían, no era yo, era desde que tiene, ¿no? Y esta pareja le ha de estar diciendo como cosas, pero y no. Fíjate que ahorita sí, tal cual como lo pones, esto es solo el principio. ¿Qué pasa cuando esto se empieza a hacer cada vez más complejo? ¿Qué tal si yo estoy casado con mi mamá o con mi papá y no me puedo revelar de eso? No me puedo quitar esa responsabilidad y no puedo hacer una vida con mi pareja. Y que fíjate, yo pensaría, no estaría mal si lo decido. O sea, creo que aquí es bien importante tomar en cuenta si eso, que lo importante justo es el proceso tal cual de cuestionar. Y por eso, o sea, el cuestionar, yo me refiero justo a este desafiar o esta rebeldía. El proceso creo que es lo importante, es de lo más importante, porque yo puedo cuestionarme cosas. Y es más, yo te puedo decir que hay algunas cosas que yo sigo, que aprendí de mis papás, pero esa es la diferencia, el ya no seguir, debe ser así, y entonces, porque así me lo enseñan, pero a mí también, ¡ay, cómo me siento un hachazo en la cabeza! Cuando yo cuando escuchaba a mi mamá o a personas adultas, no pacientes, es que pues así me lo enseñaron, ya, o sea, sí, ya lo entiendo, pero justo el proceso de preguntarme, a ver, ¿qué demonios es esto que me enseñaron? ¿Desde dónde viene? ¿Será que eso va ahora con mi estilo de vida, con la vida que yo quiero construir? Es más, hasta con la época en la que estoy, porque yo creo que la crianza siempre va a fallar en muchos aspectos, porque la época en la que los papás les enseñaron eso y en la época en la que nacemos y estamos chiquitos es bien distinta a la época a la que crecemos y nos toca enfrentarnos. Por principio, pero ahí sí sería como llévelo con su terapeuta de confianza, claro, porque a veces no tenemos la capacidad de cuestionarlo o de establecer la pregunta para la reflexión. Claro. O sea, sí. Tengo una paciente, si ella está escuchando esto, sabrá quién es, que realmente lo que a veces yo le preguntaba es como es que nunca me lo había puesto a pensar. O sea, tengo casi 50 años y nunca me lo había cuestionado hasta que me lo planteas. Sí. O sea, me volteas este omelette del otro lado, hasta que volteamos ese huevito, es como de, ay, güey, ¿y esto en dónde? Sí, fíjate, también recordé una compañera, ¿no? Ella es una mujer ya de la tercera edad y ella platicaba, ¿no? Dice, es que en mi época no se hablaban de temas y yo sé que fui retomando retacitos, ¿no? Y como ir cosiendo esos retazos, pero que yo la admiro mucho porque a la edad que tiene, que muchas personas dicen, no, pues ya no, o sea, ella dice, creo que es momento de cuestionar y de ver qué retazos están, ¿no? Ahí y demás. Sí, ¿no? Particularmente le reconozco mucho a mis pacientes que ya... O sea, imagínate o sea, está bien, ¿no? O sea, yo empecé a ir a terapia desde muy joven y realmente pues me costado trabajo, pero siento que es muchísimo más sencillo mover y jalar esa palanca a mis 20s que a mis 40s, a mis 50s. Claro. A veces hasta mis 60s. Sé que hay algo que se tiene dentro de la persona porque se lo cuestiona, se lo piensa y dice, esto me hace una comezón que tal vez no es correcto, y eso es algo muy reconocible. Pero sin duda alguna, pues sí, no es lo mismo cambiar de tono ahora que ya me sé esta canción de memoria y empezar una nueva a veces no es tan complicado. Claro, o simplemente siento esa que me da comezón
y quizás yo puedo elegir, sé que me da comezón y ni quiero voltear a ver esa comezón. Fíjate, el simple hecho de vivirlo y hacerlo así para mí implicaría, no, esta persona ya es una adulta clara y que decide que quiere ver o no esa comezón o rascarse lo que tenga que hacer con ella. Pues ahí está. Ahí está, ya lo tiene, querido podcast escucha. Este es como la primera caricia del alma. Ante esta parte habríamos que hacer como muchísimas más especificaciones. Si usted quisiera, tiene la duda, conoce y demás, algo que quisiera saber, ya podríamos entrarle, tal vez un capítulo acerca de la etnopsicología del mexicano sería interesante, pero por principio pregúntese, ¿usted se lo ha cuestionado? ¿Se pregunta? ¿Se ha dado la oportunidad de desafiar? ¿Siente culpa cuando desafía? ¿Tiene miedo a que no lo quieran? Todas y estas preguntas, déselas a su terapeuta de confianza, porque muy probablemente usted piensa más en hacer lo correcto que lo que usted quiere. Exacto. Maestra, échate las redes. Redes. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram en como el Aquelarre Podcast. Perfecto. Ay, ¿Y viste? No hice pausa. Dele me gusta, compartir, guardar publicación, darle like, activar la campanita, suscribirse. Recuerde que entre más comparta, más nos hará llegar a otras personas y esto se irá haciendo muchísimo más grande. Recuerde también suscribirse desde donde sea que nos escuche en su plataforma de podcast favorita. Estamos ahí creciendo, personas también de otros lugares y de otros espacios en donde nos escuchan. Mándenos su preguntita o ahí su comentario, porque sería interesante también el poder descubrir si esto solo se da en la parte latina o si incluso se da solo así o se da así en la parte de la Ciudad de México o donde se dará en otros lados. Un besote y un abrazote a los hoy ausentes, la demás parte del escuadrón siniestro del Aquelarre Podcast, el señor tenebroso Dinamita Café Alejandro Varela, el señor oscuro Óscar Olek, el maestro Jedi Jordi Blanquet y el maestro mágico diseñador Paquito Ibarra, que hoy están en nuestros corazones y donde a todos nosotros nos ha costado mucho trabajo desafiar esa voluntad paterna, ¿verdad? ¿Qué más? No, pues nada más, ¿verdad? Pues ha sido un placer hablar acerca de este tema. Maestra, por favor, mata este capítulo con la frase de cierre. Capítulo, híjole. Fíjate, busqué varias. A ver, ahora estoy recordando algo que un filósofo decía que también me había caído perfecto, pero vamos a dejarlo para la segunda vuelta de este mismo bonito tema. El segundo sol. Exacto. De esto. Y bueno, la frase que elegí es: tu destino está en las mejores manos que existen, las tuyas. Anónimo, voy a decir porque no tiene aquí. Pues ahí está, ya lo tiene, querido podcast escucha, retome, asegúrese, diríjase y si tiene dudas de cómo desafiar, vaya y pida la ayuda adecuada. Un gusto estar aquí contigo, maestra. Igual, un gustazo. Nos estamos escuchando la próxima semana, ya sabe, a partir de la medianoche. Hasta la próxima. Adiós.